Hola, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a trabajar desde la perspectiva de la filosofía práctica y de la conexión de la clínica y los aspectos psicofísicos. Tres elementos que parecieran ser diferentes, pero que realmente son complementarios. Estamos hablando del conductismo, del cognoscitivismo y el existencialismo. Vamos a ver cómo en la psicopedagogía contemporánea los principios sobre el ser y sobre las formas imperan para lo que hoy conocemos como la intervención en psicopedagogía clínica. Así que bueno, vamos a comenzar. B.F. Skinner, uno de los psicólogos del comportamiento más reconocidos, nacido en 1904 y ha fallecido en 1990, es quizás uno de los trabajos más interesantes sobre psicología del comportamiento operante y comportamiento en general, que de hecho, para quienes no lo saben, Skinner era muy buen escritor y tenía, entre otras cosas, un libro que les recomiendo que se llama Walden 2, una historia de una sociedad basada en psicología del comportamiento y condicionamiento operante. Allí lo vamos a ver trabajando con una de sus palomas y con uno de sus tantos experimentos sobre el aprendizaje, ¿no? Cómo esta visión operante termina generando lo que hoy conocemos como formas de reforzamiento y formas de incremento de una conducta. Para que eso ocurra, nosotros tenemos que partir de algunos preceptos filosóficos, tenemos que partir que existe la posibilidad de aprender. Lo segundo que tenemos que saber es que hay elementos que pueden hacer que nosotros nos motivemos o nos desmotivemos, por así decirlo. Y va a plantear una postura también sobre el ser como un ser capaz de adaptarse. Fíjense que detrás del conductismo va a haber una filosofía muy fenomenológica, muy pragmática y más, por así decirlo, del orden o del orbe de lo post-aristotélico. Si bien el objetivo de este trabajo va a ser, bueno, examinar cómo las teorías del conductismo y cognitivismo y existencialismo contribuyen a la psicopedagogía clínica, por supuesto lo vamos a hacer desde el eje de la filosofía de la educación. Vamos a ver cuáles son los principios que operan detrás de esto, qué hay en la filosofía de la mente, qué hay en las lógicas que imperan dentro de estos modelos y sobre todo aquello que llamaríamos antropología filosófica. Estaríamos hablando, incluso desde un punto de vista kantiano, de los fenómenos, es decir, aquello que se nos presenta y que se nos hace realidad, aquello que de una u otra forma nos permite experimentar y lograr interactuar con nuestro entorno. Así que la idea es ir viendo cómo las diferentes corrientes en sus principios nos van a aportar dentro de la dinámica de la clínica psicopedagógica lo que hoy conocemos como principios de actuación o intervención clínica, pero que tienen definitivamente un sustrato en ideas sobre las concepciones de lo humano, lo real, lo ficticio, lo posible y, por supuesto, lo destinista y finalista. Si bien vamos a conocer que el conductismo es un enfoque centrado en la relación estímulo-respuesta, y vamos a tener autores como Watson y como Skinner, la verdad es que lo que está detrás de esto son los principios filosóficos del empirismo y de la mente como tabula rasa. Vamos a partir del hecho de que desde el principio nosotros, para estos pensadores, somos una hoja en blanco que va llenándose de la experiencia y marcándose con la tinta de la historia a través de lo que nosotros podemos llamar la interacción con el entorno. Ese proceso tiene, por supuesto, una profunda connotación dentro de la perspectiva clínica y nos va a hablar que nosotros podemos modificar nuestra conducta a partir del uso de condicionamientos operantes e intervenciones precisas. Partir de la idea de que somos una tabula rasa nos permite saber que no existe una visión destinista y que
todo aquello que nos ocurra va a ser producto tanto de la mediación de la naturaleza y su intervención a través de sus estímulos y reforzadores, como de la mediación y la intervención estratégica, clínica e intencional de quien está allí. Así que partir de esto nos va a permitir pensar de otra forma al sujeto como un sujeto capaz de aprender y modificar sus conductas, sobre todo lo segundo, ¿no? Generando una idea de que el aprendizaje es pasar de una condición a una condición B que puede medirse en términos de cambio de conducta, frecuencia, latencia y proporcionalidad de la respuesta. Vamos a dar como ejemplo este marco que es muy conocido. Estamos hablando del trastorno por déficit de atención, que como bien saben ustedes es una afección crónica del neurodesarrollo, que está caracterizado por aquello de no prestar atención, dificultad para controlar los impulsos y la hiperactividad, que no es más que la agitación motora exacerbada, incluso llegando a unas dromomanías, es decir, a movimientos por todo el lugar. Ahora, esto se puede intervenir y hay avances significativos, lo sabemos, porque asumimos que hay la posibilidad de reforzar y de castigar ciertos elementos, pero sobre todo de reforzar las conductas positivas. La idea es reforzar las conductas positivas, las conductas que colaboran con el comportamiento deseado y extinguir las conductas indeseables al mismo tiempo. Esto se da a partir de un principio de la praxis, es decir, de lo fenomenológico, de la aproximación a la tarea y del proceso planificado. Fíjense cómo se da a través de una planificación de intervención en la educación muy puntual que hacemos. Se los coloco como ejemplo porque es una tarea casi diaria de ustedes y que tiene que ver con esta concepción del ser como un sujeto que pasa de un estado a otro, que es una tabula rasa y que definitivamente puede modificarse como se desee. Bueno, o por lo menos esto es lo que va a plantear el conductismo desde su perspectiva ética y social. He allí lo que les hablaba de Walden 2, que es la sociedad que pensaba Skinner podía existir. Por supuesto, esta manifestación, esta idea de que nosotros como personas somos una hoja que podemos rayar y rayar y rayar y podemos cambiar, borrar una conducta y colocar otra. Este modelo en el que todo estímulo genera una respuesta y una cadena de estímulos genera también cadenas de comportamiento y que a su vez, si conseguimos el reforzador adecuado, simplemente se va a mantener en el tiempo esta conducta, es, a todas luces, hoy día lo sabemos, un elemento muy corto. Es decir, nosotros tenemos emociones y tenemos pensamientos que intervienen en eso. Aparece la caja negra, aparece eso de que hay algo que impide que un reforzador sea 100% efectivo o que un castigo sea 100% efectivo. Vamos a hablar entonces de emociones y elementos cognitivos que van a estar ahí. Se le hace una crítica importante al conductismo sobre esto de centrar su atención única y exclusivamente en los síntomas, en lo observable y en las variables latencia, frecuencia e intensidad. Así que bueno, para eso, avanzando en este proceso van a aparecer otras corrientes. Más adelante, bueno, va a aparecer el cognitivismo. Estamos hablando que estos procesos mentales activos en el aprendizaje que están dentro de lo que nosotros tenemos, estas ideas, estos procesos, estos sistemas que se van creando de manera mental y que vamos elaborando como parámetros internos, como sistemas, como lógicos o protocolos internos, del cual nos va a hablar Burner, nos va a hablar Vygotsky, nos va a hablar Piaget, de los que ya hemos conversado antes. Tienen, por supuesto, un sustrato en lo filosófico. Vamos a hablar de, como ya lo vimos, el constructivismo. Por eso es que nosotros saltamos ahora este proceso. Este conocimiento como construcción activa de las intervenciones. Y vamos a hablar también del pensamiento como formación de estructura,
Hay técnicas para desarrollar habilidades cognitivas y metacognitivas dentro del proceso, ¿no? Para hacer un proceso a su vez de instalación de sistemas cognitivos para la autorregulación. Es decir, vamos a hablar entonces desde el sistema de aprendizaje social, por un lado, hasta los elementos que tienen que ver con el neurodesarrollo y las etapas de desarrollo, como lo planteaba Piaget. Para esto va a ser importante asumir que sí hay la posibilidad de aprender, pero para el cognitivismo estamos hablando de un proceso de construcción activa, que es constante. Es decir, a diferencia del pensamiento conductual que va a tratar de sostener un comportamiento a lo largo del tiempo, el constructivismo va a decir eso va a convertirse cada vez que sea necesario y se va a modificar a partir de la interacción. Entonces, fíjense cómo hay acá un plus, algo que cambia esto, y por eso se va a hablar de la diferencia entre el comportamiento, que puede ser en el caso de esto un escrito, la palabra, lo que se dice, y otra cosa llamada metacognición y autorregulación de la cognición. Es decir, yo puedo estar narrando algo, eso ya lo sabemos, no es novedad, pero también puedo estar pensando otra cosa. Así que fíjense cómo se da este proceso, ¿no? O sea, yo narro algo, pero estoy pensando en otra cosa. O tengo otra estructura. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros tomamos los materiales y estudiamos? Es decir, puede haber cualquier cantidad de palabras dentro del texto que estamos hablando, viendo, leyendo, eh, pero realmente lo que nos interesa de esto es la metaestructura, lo que está detrás, lo que realmente pensó el autor o la autora de ese material, que no es definitivamente ese montón de palabras y que podemos resumir o que podemos esquematizar en una simple página. Así que parte de esto de pensar las estructuras, los elementos como tal, es lo que nos va a dar el constructivismo y nos va a permitir pensar en un mundo co-construido y correlacionado. Acá, siguiendo la lógica de esta presentación, veamos las intervenciones clínicas asociadas al cognitivismo. Fíjense cómo podemos trabajar la dislexia, porque estamos hablando de entrenamiento en habilidades cognitivas específicas. Yo puedo incorporar esquemas mentales para que se sustituyan otros y puedo a su vez irlas regulando. Es decir, las personas cómo piensan y qué piensan de cada cosa. Y por otro lado están las zonas de desarrollo próximo. Estamos hablando del aprendizaje guiado y colaborativo, o sea, el otro como mediador de mi aprendizaje. Esto es Vygotsky. Y vamos a ir viendo cómo ambas hoy día son naturales en el ejercicio de lo que hacemos, pero hay detrás un sustrato constructivista, el pensamiento constructivista como tal. Y como no podía faltar, bueno, hay críticas a las limitaciones del cognitivismo, es decir, este cognitivismo va a tener una fundamental, y es esto de que el enfoque en los aspectos racionales y estructurados, omitiendo la emoción y omitiendo la existencia. Fíjense cómo también se le hace un cuestionamiento. O sea, ¿dónde está lo emocional y dónde está lo existencial? Es decir, ¿dónde está aquello que va más allá de lo que somos? Entonces ya no solamente es un tema de conducta, sino un tema de pensamiento. Ahora es lo emocional y lo existencial que faltan en estos modelos. Es por eso que avanzamos con algo un poco más profundo dentro de la psique humana. Ya vimos cómo a través del pensamiento de tabula rasa, hasta ahora que estamos hablando de esquemas mentales en el cognitivismo, vamos ahora a dar cuenta que existe algo un poco más allá, es decir, las razones por las cuales nosotros aprendemos, las razones por las cuales los niños aprenden, para qué se va a la escuela, todo eso tiene que ver con elementos que ustedes han hecho y han escrito por suerte, y por cierto, dentro de los modelos de la libertad, ¿no? Entonces, fíjense cómo este enfoque existencialista va a buscar precisamente eso, el sentido y la libertad individual. Acá vamos a tener autores muy interesantes como Kierkegaard, Sartre y Frank, que de una u otra forma van a plantear los principios de autenticidad, responsabilidad personal y exploración de la identidad. Aquí vamos a introducirnos en aplicaciones como la motivación, el sentido del aprendizaje, el valor agregado, y hoy hablarán en muchos casos del salario emocional, es decir, eso
que se incorpora a lo que es la tarea como tal? Bueno, porque la labor entendida solo como labor puede ser labor terapia, pero la labor entendida con un sentido, pues entonces se llama empleo, es decir, tiene un sentido dentro de una estructura. También nos va a pasar en el aprendizaje. En el aprendizaje nosotros necesitamos ese sentido existencial, nosotros necesitamos esa motivación para hacer las cosas. Eso que nos levanta cada mañana y decimos, ¿por qué tengo que ir a trabajar? ¿Por qué tengo que ir a estudiar? ¿Por qué tengo que aprender determinadas materias? ¿Por qué tengo que estar escuchando este video? Bueno, porque yo tengo un sentido de la vida y una idea de que a mayor cantidad de aprendizaje yo voy a poder tener más habilidades, y más habilidades significará más libertad y más competencias. En esta lógica de darle ejemplos, bueno, tenemos las intervenciones emocionales y la motivación y sentido de la tarea que se está dando. ¿Qué hacemos en las intervenciones emocionales? Bueno, hay apoyo en la gestión de la ansiedad y el miedo al fracaso. Fíjense qué importante esto. Hay sociedades como las asiáticas donde el fracaso conlleva al suicidio. Hay momentos en los que las personas, por fracasar o por tener temor al fracaso, se paralizan. Se genera un proceso de parálisis, inhibición de la conducta, porque bueno, estamos hablando de lo que es la existencia, lo que es el sentido de las cosas. Y sobre todo, elementos como, por ejemplo, la desesperanza aprendida. Desesperanza aprendida que es, nada de lo que yo pueda hacer me cambia. Entonces, ¿cuál es el sentido de mi acción? Ninguna. ¿Hay libertad en mi acción? Ninguna. Entonces, ¿qué ocurre? No hago nada. Y entonces, en un proceso de economía energética, la mente y el cuerpo van a inhibir cualquier tipo de procesamiento o cambio dentro de la estructura. Entonces, dentro de esto está toda esta situación en la cual uno va dando cuenta de que las emociones son precisamente algo que moviliza o que inhibe la conducta. En este caso, entonces, hablaremos de un apoyo a la gestión de la ansiedad y el miedo al fracaso. Hablaremos también de ayudar a los estudiantes a encontrar el verdadero valor de la educación, es decir, ¿para qué me educo? Y acá podemos traer una frase de José Martí, un héroe de la libertad del Caribe, de La Habana, que dice, ser cultos para ser libres. Ya de esto sabemos un poco, ya esto lo hemos hablado, pero definitivamente la educación para la libertad, que también lo va a plantear Freire, es el sentido existencial de esto que hacemos. Cada vez que usted se sienta con un paciente, cada vez que le ayuda en algún proceso que le permite acceder a información y manejar de manera más eficiente el proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, pues estamos hablando de que estamos haciendo una persona cada vez más libre, cada vez más capaz y cada vez más abrimos sus potencialidades para tener mayores posibilidades. ¿Cómo integramos y vemos estas convergencias y divergencias? Fíjense cómo todas estas corrientes, de una u otra forma, siendo tan distintas, una centrada en lo fenomenológico exclusivamente, otro en las ideas y otro en las emociones. Es decir, estamos hablando de una filosofía de la praxis, de lo concreto, estamos hablando de un idealismo, de un constructivismo, estamos hablando de diferentes cosas. Pero la verdad es que todo esto se conecta como lo cóncavo y lo convexo, es decir, se complementa y hoy día lo tenemos en la práctica clínica. Esta integración de enfoques nos va a generar de verdad muchas aplicaciones prácticas. Hay enfoques integradores en psicopedagogía que van a permitir que esto funcione. Es decir, no hay una corrección de una dislexia si no hay un sentido de cuál es la razón por la cual es preciso manejar esta dislexia. Si no hay un conocimiento de los procesos mentales superiores y de cómo se da la cognición, pues por supuesto no podemos operar sobre lo que estamos haciendo. Así que bueno, el qué hacemos en la tarea, el por qué hacemos la tarea y las trascendencias de las cosas que hacemos dentro de la tarea de hacer la clínica psicopedagógica, pues están en estos tres elementos. Es decir, todo se conjuga para hacer una limpia y eficiente acción
de restitución, de reparación, de revisión y de modificación de determinados elementos que le van a permitir al paciente llegar a la instancia que desea o por lo menos acercarse a esa instancia. Hemos llegado al final, hemos visto la importancia de cada una de las teorías, el conductismo, el cognitivismo y el existencialismo, cómo están dentro de la clínica y cómo se juntan, cómo hay conducta, cómo hay idea y cómo hay sentimiento. Es importantísimo reflexionar sobre los diferentes enfoques. Es importantísimo dar cuenta que la concepción del hombre como tal y los procesos, lo que tiene que ver con la antropología filosófica que está detrás de cada cosa que hacemos es quizá lo que nos puede permitir entender y comprender como un proceso de tomar la información para nosotros, lo que hacemos dentro de la práctica clínica. Entonces, va a ser fundamental que nosotros veamos qué hay detrás de cada cosa que hacemos, cuál es la filosofía de la cosa, porque en ella vamos a encontrar la raíz del pensamiento, es decir, vamos a hablar, por así decirlo, la metacognición filosófica del asunto. Bueno, hasta acá los dejo y continuamos con las siguientes clases.